José Antonio trató de subirse a un nuevo carro que es el de Bolsonaro y apoyándolo con las críticas Sí. a Bachelet. Y por ahí te podéis brasilizar si querés. Qué mal, Monker, weón. Está como candidato al cambio de gabinete. No, estáis locos, se buen premio a los weones que van al frente con cualquier weá con los premios, pues, weón. ¿A Nicolás Monker? Eso es lo que necesitan. O sea, El ministro autónomo Piñera, pues, no, pero. No, pero esta cuestión se está convirtiendo Se cada hizo vez más en daño. tomado. Le tienen que cortar la hebra. Si el problema es que a Monker lo tienen tomado. ¿está bien el audio, compañeros? Vamos. Cuando ustedes digan, muchachos. Bienvenidos a una nueva edición de Comando Jungle. A nosotros aún nos gusta la política y esperamos que ustedes también. Y gracias por todos los comentarios y por que se van sumando semana a semana a este programa de la venganza de los nerds a los que nos gusta la política, como decimos siempre. Estoy con Gonzalo Miller y con Mirko Macari en una semana extremadamente cargada de temas. Yo ofrezco partir por tal vez el más contingente o el que ha dado mejores memes por último, ¿cierto? Que es el de las 40 horas, que tiene harta noticia, ¿cierto? Pero lo principal es que es un tema que no se va de la agenda, con el que la oposición tiene tomada una hebra con el gobierno, con el cual el ministro Monkever, ¿cierto? Ha regalado varias cuñas, ¿cierto? Para la memelogía nacional, así ha reemplazado al gato en varias ocasiones. Y básicamente Camila Vallejo lo tiene en una dialéctica bien incómoda. La última de las 40 horas es, además de los chascarros del ministro en la Cámara de Diputados, que ahora las parlamentarias se reunieron con la intendenta porque le solicitaron, como ustedes deben saber ya, permiso para hacer un festival, una especie de fiesta cultural. Entonces esta cuestión ya se está convirtiendo en una especie de... El pre-18, ¿no? Claro, van a hacer el 40 Palusa, ¿cierto? Para cerrar probablemente el artículo más escueto, pero más rendidor del trabajo legislativo. La fonda Monker se viene, No, ¿no? Donde Monker. olvídate. Fotos Monker. Sí. Harto tema con las 40 horas, Macari. ¿Qué opináis? Es divertido y es triste. ¿Ah? Es divertido porque es un muy buen espectáculo que tiene de todo. ¿Ah? En ese momento en que en la política, en la era del espectáculo, se transforma en telepolítica, ¿no? Y todos, además, todos con plena conciencia de eso. Y es triste porque de aquí no va a salir nada. ¿Ah? Es un camino largo para llegar finalmente a algo que no va a ocurrir porque en último término el presidente tiene un veto que es un plan prerrogativa institucional, pero como no se atreve a anticipar con claridad que el proyecto encontraría su agenda de gobierno, se da la vuelta larga al Tribunal Constitucional. Bueno, pero en Piñera realidad, está ¿qué va a pasar? genéticamente preparado Porque para... sí, pero en el fondo del fondo del asunto, de la discusión, no va a salir nada porque es un síntoma más de que la política es un fome empate a cero. Ahora, tiene la complejidad de que significa que el país en rigor no va para ninguna parte, no avanza, está empantanado en este empate a cero hace mucho rato, no es de ahora. Las 40 horas simplemente lo vienen a reconfirmar. Pero tiene un 70% de apoyo de acuerdo a una encuesta publicada recientemente. Restémosle que otra le podrá dar 60%, pero no creo que baje de ahí. Y esta misma encuesta, que si no me equivoco, es la de Activa, le da un 58% de respaldo al proyecto específico de Camila Vallejo. Entonces la pregunta es si Piñera puede ir contra el 70%. El punto es de que este es un proyecto de ley que toca un tema que es central, ¿no es cierto?, del mundo del trabajo y que ha avanzado a punta de eso, de encuesta. Porque de estudio, nada, de evidencia, nada, de escuchar a los que saben. ¿Y aún asegura así? Entonces, por eso digo, aquí el problema es... Quiero que nos está haciendo según encuesta, dime algo. El problema de cuando todo se traduce solo en encuesta, ¿no es cierto?, de popularidad o de... En el fondo es... Yo creo que este es uno de los principales test a si nuestra institucionalidad es capaz o no de resistir el populismo. Y este proyecto, el avance de este proyecto, cuando uno mira la argumentación de lado y lado, ¿no es cierto?, la falta de rigor, de verdad es desolador. Es como decirle, mira, más allá, un tema importante, como el de la jornada de trabajo, un tema relevante para todos los chilenos, tratado a punta de eslogan, a punta de medias verdades, a punta de ausencia total de evidencia.
Entonces, Ya, decirle, pero tú- ¿por qué los actores? Yo me pongo la pregunta, hoy día recién hoy día, el Banco Central se atreve a levantar un dedo. ¿Ah? Marcela se atreve a decir, oiga, mira, ¿sabe qué? Parece que este cóctel completo puede ser que hay que revisar bien qué puede pasar o qué no puede pasar. Entonces, a mí me preocupa eso cuando aquellos que están llamados a poner cordura, aquellos que están llamados a hacer una reflexión, no se atreven a asumir. Y en eso tiene un punto importante, Mirko. Porque el presidente, y en esto lo anticipa incluso, hay una cuña muy buena de Osvaldo Andrade, que dice, si esto tiene visos de inconstitucionalidad, sí, los tiene. Pero es el presidente el llamado a poner eso sobre la mesa. Y no puede esperar de que otros hagan eso que le toca a él hacerle frente a un proyecto de esta naturaleza. Entonces dice, claro, a mí no me llama la atención que haya un festival. Si el festival empezó hace rato. ¿Ah? El festival de la 40 horas empezó hace mucho rato. Si ahora están pidiendo permiso. Esto se trata de todo menos de saber de verdad a quiénes afecta. Igual voy Pero a ir a ver si me toco una huequita con Camila. En el festival de la política hay varias cosas aquí pues, para darle vuelta. Uno, lo que te decís tú. ¿Por qué tendría que salir el presidente a referirse sobre este tema? Eso también es una anomalía, pero lo tienen tomado, entre otras cosas, porque el presidente, que es como estos jugadores que son comilones, ¿cierto? Que quieren tirar los córneres y cabecearlos, básicamente ha borrado a casi todo su gabinete. Y el ministro que en este caso está haciendo la pega está bastante tomado, que es el ministro Monker. Eso por una parte. Segundo, bueno, el proyecto es rasca todo lo que tú queráis, no aborda nada en profundidad, pero rasca donde pica, o sea, algo hay detrás de esto. Incluso el presidente de Renovación Nacional, Mario Desbordes, se recetó un nuevo Super Mario esta semana, ¿cierto? Y salió a criticar a los empresarios por seguir siendo parte del problema y no de la solución. Vamos a ver ahora, ¿cierto?, que comienza este largo 18 de septiembre, nosotros ya estamos más o menos ambientados, que va a haber mucha gente que se va a tomar no solamente los 2 días que quedan de mega sándwich, ¿cierto?, el lunes y el martes, sino que también los días previos o las semanas previas. Y no es precisamente la gente que tiene contratos de trabajo reglados, sino normalmente, ¿cierto?, la parte más grande de la torta y más pequeña del número de gente que se la come. Entonces, todas esas cuestiones que sí están, todo eso que sí está debajo del escenario político, que hace que este proyecto tenga el picante y que pueda ser respaldado en encuestas, ¿cierto?, no está significado ni por el gobierno, ni por la oposición, pero tampoco por los técnicos que debiesen estar pensando en soluciones respecto de esta cuestión que sí existe. Sí, yo creo que... ¿Hay algo? Sí. Perdón, yo creo que hay algo que en el mundo de los técnicos, en el mundo de la sensatez o de la política pública, yo creo que quizá, si uno lo pudiera leer en un código, es la primera gran derrota de una hegemonía que tuvo el mundo de la política pública en los últimos 20, 30 años en Chile. Es la primera vez Y los que... medidores inteligentes. No, Y el Transantiago. pero por eso digo... Hace rato viene la derrota, Sí, ¿no? no, De la- pero, a ver, en el Transantiago uno puede decir hay errores, sí, son políticas públicas mal diseñadas, es verdad, se va pinchando el globo de a poco, no estoy diciendo, pero es la primera vez que algo no tiene ningún soporte, cero soporte. O sea, el Transantiago uno dice, y estudio de ingeniería, ¿tuvieron malos los estudios de ingeniería? Sí, tuvieron malos los estudios de ingeniería. ¿No se escuchó a las personas? No se escuchó. Pero el de negocio, Pero esta es la primera vez... de Transpalitos no Esta es la primera vez, digamos, de que se hace al margen de cualquier lenguaje de política pública. Yo creo por eso todo ese circuito transversal de personas que opinan respecto de las políticas públicas y que escriben paper y que ponen evidencia arriba de la mesa, no han tenido un lugar donde hacerlo. Porque el lenguaje ha sido otro. El lenguaje ha sido absolutamente ajeno a eso. Entonces uno dice, y ahí está la preocupación de decirle, ¿nos vamos a acostumbrar a eso? Hay algo que no quiero dejar pasar desde tu comentario, que es esta idea de que ese mundo era bueno, en ese mundo que los estudios dominaban la construcción de política pública, se hacía en verdad sobre evidencia indiscutible. Y lo cierto es que esa llamada evidencia aséptica o científica era parte de la guerrilla política y por eso cada grupo también producía su propia evidencia. Es decir, cada uno paga el titular que puede pagar. Los intelectuales orgánicos los llama Gramsci. Claro. En Chile hace mucho rato que no hay intelectuales públicos en el sentido más profundo que reflexión. Y están estos intelectuales orgánicos que llaman Camilo, que están en los think tanks, que tienen domicilio político, que tienen agenda, que tienen una mirada preconcebida de la sociedad y torturan los números hasta que les dan la razón a sus propias ideas. Entonces, tampoco es que eso llame a escandalizarnos, porque sí en ese minuto el país vivía en la racionalidad tecnocrática y eso era soporte o razón de
o evidencia de que estábamos en un país mejor. Tanto Brunner como Beyer en materia de educación apelaban permanentemente a la evidencia. Entonces, parte de la crisis educacional sistémica que tenemos tiene que ver con el predominio de las miradas económicas en la educación. Hace mucho rato que no veo ningún experto en educación, ningún profesor de filosofía como antaño, porque la educación pertenece al área de las humanidades, referirse. Entonces, quiero despejar que ese argumento. Ya, pero de es un error de letra chica, Macarí, ¿qué porque una cosa es confundir a esa tecnocracia de intelectuales orgánicos con estudios reales. Es decir, que nosotros le hayamos vendido a la gente que estos intelectuales con agenda eran parte del validador científico, y otra muy distinta es decir que la ciencia no existe. O que tú no puedes basar tus decisiones en algún grado de evidencia. Por supuesto. Porque pero el que esté invisibilizada. El juego político siempre todo tiene una opinión política. Siempre tiene agenda. De hecho, cuando tú nos querés convencer de que no tenemos que consumir carne, lo así basado en datos de la FAO. Que lo que acusa a Bolsonaro, por ejemplo, al otro lado, es que son intelectuales orgánicos de la izquierda internacionalista. Yo despejo cualquier tipo de argumento que se base en una cierta racionalidad científica como un argumento válido para la política. La política es un espacio de conversaciones desde la subjetividad. Hay que intentar encontrar puntos de acuerdo asumiendo que pero hay un el mínimo asunto rigor es lógico. Subjetivo. Hay un mínimo rigor lógico que uno no puede absolutas. renunciar a él en función del solo voluntarismo. Te lo pongo así. O sea, ni siquiera el solo voluntarismo. El año 90, un titular del Mercurio decía que, según estudios, al 2020 chilenos se pensionarán en sistemas de AFP con el 100% de su sueldo. Nadie habló que eso era una fake news, porque en esa época no había fake news. Pero los estudios y la prensa, ambos dos factores de poder, de construcción de poder y de agenda, responden a lógicas ideológicas también. Oye, a propósito, pero más allá de la lógica ideológica, es que solo quiero despejar el argumento. Hay un punto. Solo quiero despejar el argumento de que esto es malo porque no hemos hecho estudios y no tenemos una verdad objetiva. No hay un sumo sacerdote al medio que nos diga que esta es la verdad. Llevamos más de un tercio del programa hablando de la teoría de las 40 horas. ¿Viste que rasca donde pica? Hay un lenguaje común en el mundo de la política pública. Hay un lenguaje común que establece un diálogo. Y es eso lo que se ha saltado. Es eso, por eso que uno dice si uno mira, ¿hay acuerdo en ese mundo? Sí, hay acuerdo. Respecto, por ejemplo, de que tú no puedes sostener en una misma frase que esto es costo cero, no tiene ningún costo, y acto seguido decir de que esto va a generar 200.000 empleos. No, si ahí se... Entonces cuando dice, ese mínimo rigor lógico, de decir, es lo que esconde el voluntarismo, porque el voluntarismo te permite, por muy diputada que tú seas, por muy glamurosa que tú seas, por muy, ¿no es cierto?, popular que tú seas, o ganas de serlo, el mínimo rigor lógico te dice, tú no puedes decir esas dos frases juntas. La misma falta de evidencia que había con el argumento de que por ganar Piñera se iba a mejorar la economía, cuestión que no ocurrió. Entonces, porque lo absurdo es creer... Sí, yo no confundo lo que es la opinión, que tú tienes razón, dominada por lo subjetivo, y dominada por la historia, por la cultura, por lo que uno mira, de lo que es la evidencia. Porque la evidencia tiene que ver con la realidad. O sea, no porque yo opine de que algo no existe, eso deja de existir. No, problema de epistemología, pero lo que quiero es despejar que esos argumentos que hacen predicciones certeras de lo que va a ocurrir en la política pública, efectivamente... Pero sí de microfísica. Van a ocurrir. De microfísica del poder. No ocurren. O sea, la pelea por el divorcio en los 90, la Iglesia y la derecha nos anticipaban la debacle moral de Chile. El fin de la familia. ¿Y no fue así? Con muy buenos argumentos. Yo encuentro que estamos en el acabose. Con muy buenos argumentos culturales e ideológicos. Y con mucha fuerza. En todos los titulares. Entonces, pero son opiniones. El tema es la evidencia, la diferencia. La ciencia funciona con evidencia. También te levantaban estudios, el estudio. La ciencia de laboratorio puede ser un espacio de discusión acerca de la verdad en un sentido más profundo, la realidad. Todo aquello que es insumo del juego político, la llamada política pública, está desapareciendo y no va a volver nunca más a existir como actor clave del juego político, porque responde al fin también de la hegemonía de los técnicos. Oigan, señores, los quiero cambiar de tema porque a alguien sí se le cayó la evidencia encima esta semana. Y la evidencia dura le dijo a José Antonio Kast que después de negarlo 2 veces, sí habían Panama Papers, sí habían sociedades en las cuales él estaba involucrado, estaba su nombre, y que esta ruta de las platas de José Antonio Kast que había hecho, en este caso la tercera, ¿cierto?, tenía no solamente en el primer artículo, sino que en el segundo mucho veneno, y tuvo que salir a dar explicaciones. Esa era parte de tu tema para esta semana, ¿no, Mirko? Ese es mi tema de la semana. La derecha no quiere un meo. Yo creo que lo interesante acá
es que a José Antonio Gas le mandaron un pescado envuelto en diario, como en la célebre escena del Padrino, y la derecha real, que es la derecha económica, que es la derecha mediática, ¿no? Siempre han habido tres derechas: la derecha económica, la derecha social y la derecha política, muy relacionadas, implicadas, pero que no son exactamente lo mismo. Tiene claridad de que con el poder no se juega, y si la derecha tiene un candidato perfilado para un segundo gobierno, eso no puede ponerse en peligro. Y ese es el aviso que les estaban dando a Gas. Empezó la guerra civil en la derecha porque Gas parece un hueso duro de roer. Él viene haciendo una carrera hace rato buscando un espacio de liderazgo que en el aparato institucional de la derecha no se le dio. Compitió por la presidencia de la UDI, le dieron de premio consuelo a la Secretaría General, no le bastó, y el personaje, a cualquier observador medianamente cercano, resulta que evidentemente le queda chico cualquier cosa que no sea el liderazgo. Y esto es un fenómeno que está ocurriendo en toda la política, y viene ocurriendo en Chile también, que se llama la fragmentación de la torta. Ocurrió con la nueva mayoría de concertación cuando era gobierno, y había espacio para el Frente Amplio, y había espacio para varios boliches. Bueno, la derecha, que es el sector verdaderamente poderoso en la historia política chilena, al que verdaderamente hay que ponerle atención. Históricamente no se ha permitido el desorden, le gusta tener a los patitos ordenados en fila, y por lo tanto es muy interesante aquí para adelante qué es lo que va a ocurrir ahí. ¿A qué parte de la derecha representáis tú, Miller? ¿Entre esta derecha voy política, clasificando. económica o social? Yo voy O el clasificando la bachiller derecha, social. Derecha política, ¿no? la social rights, la derecha social. No, la derecha política, creo yo. Pero tiene que ver, lo que dice Mirko a mí me hace sentido en dos dimensiones. Una, está como que se pone nerviosa la derecha, porque la derecha ha aprendido dolorosamente que cada vez que está dividida ha sido derrotada. O sea, no tiene espacio para la fragmentación. Pero hay algo que yo tengo una lectura distinta respecto al reportaje. El reportaje, es decir, todo hoy día actor público, respecto a este nuevo estándar, está sometido a transparencia, está sometido a ser cuestionado. Si el tema es tener que dar respuesta frente a eso. Si uno no puede esquivar el ser cuestionado, no puede sentirse aludido por ser cuestionado, si el tema está en tener una respuesta para cada una de las cosas que se le pregunten. Más todavía y en los ese que caso, se han recetado ser catones. bueno, siempre que alguien se suba al púlpito, en cualquiera de los extremos, ¿no es cierto? Cuando se sube al púlpito, normalmente terminan, esas historias son muy conocidas, no lo han enseñado, no sé si era una de las 50 leyes o no del Padrino, pero cualquiera que se suba al púlpito sabe cómo termina siendo cuestionado, ¿no es cierto?, él mismo. Yo creo que en este caso José Antonio Gas, más que elaborar teorías de la conspiración, lo que tiene que entender es de que su lógica discursiva lo ha llevado a ser cuestionado, como van a ser cuestionados o pueden ser cuestionados todos. O sea, no veo algo especial ni algo distinto, a pesar de que cuando le toca a cada uno siente que es algo especial, algo único, y es tan fácil caer en la teoría de la confabulación. ¿Le hace daño a José Antonio Cast haber mentido en esta ocasión? Porque como él tiene este discurso, o los suyos son fieles tan... Yo creo que él tiene carismático. tiene una tribu de gente muy leal a él, muy fiel a su estilo, a todo. Pero yo creo que lo que sí, él tiene que, en algún minuto de reflexión, decir, bueno, de este cuestionamiento quizás no salí de la mejor manera, a pesar de que yo, en lo personal, por lo menos, no tengo ninguna duda respecto de lo que él afirmó como correcto. Tanto en la trazabilidad de su patrimonio, que lo vimos al detalle, ¿no es cierto?, minuto a minuto, desplegado en la tercera, como también respecto de cualquier otra cosa. Lo dijo su hermano el día siguiente, y él mismo yo creo que echó pie atrás de esta lógica de confabulación. Dijo, bueno, que había acusado al medio primero una confabulación. había acusado primero al medio, en este caso al diario La Tercera, y después se desdijo. ¿Por qué? Porque el mismo diario le dio el espacio suficiente como a poder tenía la misma teoría sus descargos. Que había una confabulación del Sí. medio y de los dueños del medio. No, déjame decirte algo claro. Una cosa es que la nota, desde el minuto que se publica, evidentemente que pasa una serie de estándares, y no se va a publicar algo que no sea estrictamente respaldable, verificable. La Tercera le dio un uppercut, el 1-2 a José Antonio Siempre Gómez, el segundo combo es más doloroso que el primero. Que es un clásico. Dicho lo anterior, no porque algo sea cierto se publica. La decisión de publicar es una decisión política. Y esa decisión responde al director del medio y al propietario del medio. Y porque hay muchas cosas que están en los medios que son ciertas, que están verificadas, son excelentes historias y no se publican.
Entonces hay que leer la historia como la decisión del medio de publicar algo. No es que eso en sí mismo esté mal construido. Esa es la parte periodística que está bien, pero 100% contémosle a la gente como es la totalidad del boliche, ¿no? No solo la que se ve. Sobre todo aquellos que han estado en la trastenda, los medios, ¿no es siempre, cierto? Tomando esas siempre decisiones. Tomar esa decisión de no publicar. De publicar o no publicar. Y no publicar. Así Claro, es. Sí, ahí pues, radica obvio. el verdadero poder de la Ese es prensa. el verdadero poder de la prensa. Po. El verdadero poder de la Obvio. prensa está en lo que no se publica. Exacto, lo que calla, En no lo que que dice. Decían en el antiguo Mercurio que había una sola bala en la nuez de la pistola del Mercurio. Pero el Mercurio solamente tenía que saber cuándo dispararla. La conciencia del poder de la Oigan, antes de cambiar de tema, porque nos queda todavía harto que analizar de esta semana y nos queda poco tiempo, déjenme solo sacarle un cogollito, sin que se paren los camarógrafos y sonidistas en este minuto. Estoy hablando de un pequeño acápite interpretativo a esta cuestión. A mí me preocupa, cuando exponen la situación de José Antonio Kast, que se vuelva a repetir una cuestión que ya había hecho en su minuto Manuel José Sandón. Me fijé en que ambos en algún minuto asumen que su patrimonio les permite ser candidatos libres, en tanto no tienen que pedir plata. Esa cuestión lo único que pido es que hay que tomar apunte de esa cuestión porque es una pulsión tremendamente peligrosa para la democracia. Esa idea de pensar que solamente aquel que tiene un patrimonio suficiente para no mirarle la cara a nadie es suficientemente libre para estar en la escena política. Detrás de eso... Lo dices por Piñera, ¿no? Lo digo... Tiene un sí, punto en el sí, paroxismo pero de la lo transparencia. digo en los dos candidatos. Solo van a quedar las dos puntas. Sí, pues. Los que lo tienen todo o los que no tienen nada. O los que no tienen nada que perder. Pero al final, la gran clase Claro. media chilena, una vez más, está llena de conflictos de interés, está llena de trabajar asalariado, yo solo quiero está llena hacer de el punto de que domicilios. hay que meterle ¿no es cierto? ojo a esa declaración que parece muy de sentido común, pero que esconde una cuestión súper peligrosa para la democracia y para la política en general. Cambiamos de tema porque a propósito de peligro, ¿cierto? Estamos en una situación de tensión internacional importante y hemos traído una parte de esa tensión hacia nuestro terruño, que está muy acostumbrado a ver estas cuestiones como desde la tele, y sin embargo un diputado, también aquí, igual que Camila, un diputado, Jaime Belolio, le toca el punto a China y resulta que el embajador chino se despacha una carta durísima y llevamos una semana y media. También en un 2. ¿Ah? Una primera columna y después un La segunda. doble A. Exactamente, Sí, tenemos a China sentado a la mesa. Ahí el diputado Belolio, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que motiva la molestia del embajador? Se receta una foto con uno de los Propositor. líderes, ¿no es cierto? De este Hong Kong libre o de esta revuelta de Hong Kong. Recordemos, Hong Kong tiene un estatuto distinto, es parte de esta lógica de un país, pero dos sistemas, y obviamente tiene una lógica distinta. En el origen de la revuelta, de hecho, es bastante interesante de poder tenerlo ahí, porque ¿ustedes saben cuál es el origen mismo del problema? De lo que motivó a la gente a salir a la calle. La ley de extradición. La ley de extradición. Hay un empresario hongkonés, chino, ¿ah? Que quiebra, tiene una pérdida muy bien, se va con su novia a Taiwán y en Taiwán la asesina a ella. Y vuelve a Hong Kong. Cuando vuelve a Hong Kong, obviamente responde por su problema económico, por su fraude económico, pero no existe ninguna reprimenda respecto de el homicidio de su polola en Taiwán. ¿Por qué? Porque con Taiwán no había extradición. Entonces, ese es el origen de la revuelta. Como el asesinato ¿Por de qué? Archiduque. Porque la gobernadora de Hong Kong, ¿no es cierto? La gobernadora de Hong Kong inicia el trámite para tener una ley de extradición y poder, de alguna manera, hacer justicia respecto del asesinato, del homicidio, ¿no es cierto? Y no solo del fraude. Esa es la chispa, no es el origen. Esa es la chispa que enciende. ¿Por qué? No, porque es importante entenderlo, porque la extradición, y Hong Kong dice, Hong Kong hasta ahora tiene una justicia independiente y tú respondes ante la justicia en Hong Kong. De las cosas que hace en Hong Kong, se queda en Hong Kong. ¿Ah? Es un Estado asociado. Bueno. Claro. Lo que se hace en Hong Kong. Cuando empezó la lógica de la conversación de extradición, significa que tú algo quisieras en Hong Kong o que el gobierno de Hong Kong pudiera considerar ser de un delito, podías terminar respondiendo ante China. Pekín. Y eso hizo arder Hong Kong. Yo creo que es bueno, esa foto que nos casó, porque el contexto de la foto, ¿ah? Es con ese personaje con el que se saca la foto, es Jaime Belolio. No solo viaja Jaime Belolio, también viaja Vlado Milosevic. Pero la captura y la lógica del embajador es salir a dispararle a este diputado por una opinión que expresa en Chile, no en China, no en Hong Kong, la expresa en Chile su opinión. Y yo creo que es una novedad. ¿Por qué? Porque los embajadores chinos en general y en China venía de una tradición de soft power. ¿Ah?
de un país bastante amable, un país que se acercaba con una humildad muy propia y una simpleza muy propia del mundo asiático. Pero que dista mucha de la personalidad y carácter del actual embajador. El embajador Chu Bu lo que ha hecho, de alguna manera, es lo que haría cualquier otro gran potencia. Quizá nos recordó, de alguna manera, a la opinión en los 80, en los 70, en los 60, de lo que hacían en América Latina los embajadores norteamericanos, ¿no es cierto? Que dictaban lo que sabían de lo que había que hacer y no que hacer. Entonces, homenaje al gran Harry Barnes. claro, entonces hay una tensión que provocó algo en la carta del embajador, provoca esta disociación, esta puesta en escena de que empezamos a mirar a China no solo como este primer socio comercial de nuestro país, no solo como esta potencia que crece, sino que la empezamos a mirar desde otro lado, desde el lado oscuro de lo que significa la ausencia de libertades, de derechos civiles. Entonces, es esa conversación la que yo creo que el embajador no ha entendido y cuando uno mira una carta o mira la segunda carta, ¿no es cierto? Jaime Belolio yo creo que le aplica un golpe de fatality. Absolutamente al embajador le dice, el embajador está haciendo uso de la libertad que existe en Chile para poder criticarme. Bienvenido. Lo lamentable es que en China esa libertad no existe. No, le regaló. Pero además hay varias otras cosas. De partida, a China le está pasando con este episodio algo parecido a lo que estábamos comentando sobre José Antonio Kast. Es decir, cuando tú irrumpes en la escena con una cierta entidad, tienes que estar dispuesto a un tipo de escrutinio que hoy día lo están viviendo. Pero tampoco hay que perder de vista que nosotros estamos en un contexto internacional donde, llámenme alarmista, estamos, para todos los efectos prácticos, en una guerra. En una guerra entre potencias que pretenden ser hegemónicas, donde lo que nosotros denominamos guerra comercial no es sino una de las representaciones de este conflicto. Un frente de batalla. Es uno, pero que también está lleno de polvorines. Tiene Hong Kong, que uno no... A ver, que la prensa internacional le preste el tipo de ropa que le presta, ¿cierto? ¿Tú creéis que no tiene nada que ver con los intereses involucrados entre China, Estados Unidos Sin y la... duda, la política es el cruce de intereses. Que nosotros uno puede elegir a qué lado quiere estar de esa historia. Que Venezuela se pueda recetar, llevar tropas por su parte, ¿cierto?, a la frontera con Colombia, ¿cierto? No tiene nada que ver con el volumen del conflicto que estamos ahí, si ya vimos que estaban Rusia y estaban China metidos. O sea, estamos en un escenario mundial donde hay potencias hegemónicas que se están disputando ya hostilmente. Estados Unidos además pone tropas en Afganistán, suma y sigue, o sea, está lleno de polvorines. Además tenía este escenario como de la guerra comercial y lo iluso, ¿cierto?, es pensar que nosotros estamos absolutamente fuera de eso. Finalmente lo que hace Belolio es develar que, porque no solamente sale él, sino que también salen después los críticos de China y los defensores de China. O sea, Jaime Naranjo también se sube al buque, ¿cierto? Trata de llevar esto a una comisión de la Cámara y finalmente no lo logra. Porque el Partido Comunista Chileno porque le dice, ojo, con China no. Y tenemos pro-chinos, tenemos pro-Estados Unidos, y empezamos a vivir en nuestro territorio, ¿cierto?, estas pequeñas divisiones que son al mismo tiempo imagen de las divisiones en las que hoy día está el mundo. Es otra guerra fría. Y en ese contexto hay dos hechos que son importantes de ir anotando en estos códigos diplomáticos. Primero, que la Cancillería llamara a informar al embajador chino. No asistió, obviamente, el señor Chu Bu, porque él está en un estilo distinto, más señorial. Es un mandarín. Es un mandarín, entonces no va a ir a la Cancillería chilena, pero manda al segundo secretario. Pero ya lo llamaron a informar, a un hecho bastante inusual en la diplomacia, como dándole la señal de que, ojo con estar interviniendo o censurando los debates al interior del país. Y lo segundo, que no olvidamos como un elemento de contexto mayor, es que en Chile viene la PEC. Y el chairman, como lo llama, ¿no es cierto?, Mr. Trump, el chairman Xi, o chairman Xi Jinping, va a venir a Chile. ¿Y quién le está calentando el ambiente? Su embajador Bu. Le está calentando el ambiente para que sea recibido el pobre señor Xi Jinping, que no se va a saber por qué, cuando tenga gente afuera esperándolo en el hotel o esperándolo en el aeropuerto, le va a tener que dar las gracias a este embajador. Hay que cambiar al embajador por Kung Fu Banda, yo creo. Alguien un poquito más amigable, ¿no? Sí, alguien más simpático. No, déjame rescatar, y es muy importante lo que hace Belolio. Más importante es que sea una figura del mundo de la derecha. La derecha obviamente ha llevado el pandero en el tema Venezuela, pero guarda ominoso silencio respecto a China, porque primero se mira al bolsillo
¿no? Y bajo como las condiciones a las que refiere Camilo, ¿no? Hay que empezar a mirar las cuestiones un poco más allá. No solo es el principal socio comercial, China también es una potencia con la capacidad tecnológica y con control de partido único, ampliamente peligroso para los conceptos de libertad, por lo menos para la libertad de expresión y para el derecho a crítica, de lo que nos gusta a algunos chilenos a sentirnos benefactores de lo que tenemos. Y entonces, hoy día, Belolio da un paso, yo creo que fuerza al gobierno a llamar al embajador, pero lo incomoda también al gobierno, porque Piñera es muy pro-chino, porque buena parte de la élite, Andrónico Luxi y una serie de pro-hombres y fácticos del sector también son pro-chinos, mirándose el bolsillo, y hay que levantar el tema de las libertades civiles y el tema de las minorías y de la autodeterminación de los pueblos, como el caso de Hong Kong, que la tienen complicada estando al lado de China. Señores, nos pasamos hace rato nuestras 40 horas, así que yo los quiero combinar a que, además de invitar a los auditores y espectadores a votar en nuestra encuesta, que es sobre Panamá Hack, ahí digan cuántas horas ha trabajado José Antonio Kast. Esa es la pregunta de esta semana. Elijan a su poderoso de la semana, rapidito, antes que nos vayamos. Yo le doy al diputado Camino a Tiananmen, a Jaime Belolio, que le levantó la mano al gigante chino y lo ha hecho verse mal esta semana. Bueno, yo voy a tener que elegir a otra diputada, Camila Vallejo, que sigue teniendo, entonces vamos a tener la dupla Belolio-Vallejo entre los poderosos de la semana, porque sigue teniendo al gobierno arrinconado y al ministro Monkever convertido en meme. Yo todavía no tomo chicha, pero quiero elegir al no poderoso de la semana. A saber, El ministro Andrés Chadwick, desaparecido en acción. como todo Podríamos el comité organizar un político. comando para ir a buscarlo, ¿ah? Comando Jungle. La jungla es muy espesa, no se ve. Ya, señores, los esperamos entonces en la próxima edición de Comando Jungle. Gracias por acompañarnos.